esta muchacha la habían amarrado. La habían amarrado de las manos porque estaba endemoniada. Lárgate de aquí, no te quiero ver. Vete. Y luego, a mí me ha funcionado el Padre Todopoderoso en mi vida. ¿Qué pasa con las personas que les ha funcionado otra cosa? Yumbo perro, como un nahual, que son brujos que se pueden camuflajear. ¿Existen estos? Sí, sí existen. En el pino estaba una cabeza pelada de animal. Cuando venimos y se nos acaba la carretera, volamos un sifón de más de 6 metros de ancho y nos dice, ay, ¿te acuerdas de la bruja aquella del pueblo? Sí. Ya se convirtió a Cristo, me dijo. ¡Gloria a Dios! ¿A ¡Gloria a sí? Dios! Cuando empezamos a orar por él, sus manos rasgaban la tierra. Hoyos hizo con sus manos. Hoyos. Horrible. Mis hermanos, me da mucha ilusión presentarles este tema. ¿Por qué? Porque siempre hay que tener una mente muy abierta hacia todo, ¿no? Y estar receptivo hacia todo lo que venga hacia nosotros y hacia todo lo que se va de nosotros. El día de hoy me complace tener aquí a la mamá de nuestra amiga Flor. Beatriz Parra, a tus órdenes. Beatriz Parra, que es pastora, y hoy, el día de hoy vamos a hacerle todas las preguntas que nosotros como personas pues que no nos dedicamos a esto, que normalmente nos hacemos, ¿no? Que son las cuestiones que normalmente nosotros tenemos. El día de hoy es algo más espiritual, es algo más del interior, y llévenlo como algo bueno, algo reflexivo. Entonces, la intención de todo esto es llevar un tema para que ustedes lo conozcan. Es un gusto, Beatriz. Estoy muy contenta de estar aquí en esta hora y poderles compartir un poquito de lo que hemos tenido la oportunidad de conocer. Así es que estamos listos y dispuestos. Claro que sí. ¿De dónde viene usted, Beatriz? Yo soy originaria de Chihuahua, de la Junta de Chihuahua, y pues ya tengo aquí aproximadamente 35 años, 33 años aquí en Hermosillo, y pues prácticamente adoptada de Sonora ya. A la torre. Y me dice que tiene como 19 años ya en un parque haciendo labor de pastora, ¿no? Sí, predicando. Estamos muy contentos, ya este próximo 19 de octubre tenemos la oportunidad de celebrar este tiempo de acción de gracias. Ha parecido fácil, pero yo creo que hemos llevado grandes experiencias, unas muy buenas, otras no tan buenas, pero en todas y cada una de ellas Dios nos ha ayudado. Claro que sí, esas experiencias son justamente las que nos interesaría saber, y muchas felicidades, la verdad. No cualquiera, decirlo a 19 años parece muy fácil, pero en realidad no lo es bastante tiempo. Yo creo que es el tiempo, el 90% de mi vida han estado ellos ahí. Entonces es un gusto, es placentero saber que ustedes lo han llevado bien. Gracias, estamos agradecidos por eso. Oiga, Beatriz, ¿cuándo usted se da cuenta que quería labor de pastora? Quiero explicarte algo. Nunca lo imaginé. Jamás pensé que iba a llegar a ser pastora. De verdad. En verdad, nosotros nos congregamos todavía hasta el día de hoy, y ahí nos dieron la oportunidad de empezar como evangelistas, que es lo que somos, pastores evangelistas. Muchos dicen pastores de la calle también. Nosotros con gusto lo aceptamos, la verdad. Okay. No nos ofende absolutamente para nada. Nosotros vamos al parque a apoyar a unos hermanos que en ese tiempo están predicando, y nosotros recién convertidos, porque llego yo primero al conocimiento de la palabra, mi esposo al año y medio aproximadamente, pero cuando los dos llegamos,
a la congregación, nosotros decidimos ir a apoyar un domingo nada más, ¿eh? Okay. Está bien interesante esto, porque solamente fue un domingo. Y en esa ocasión empezamos a repartir folletos, lo que hacemos generalmente Sí. en la obra evangelista, ¿no? Y oraban por nosotros porque la hermanita dijo, ay, hoy me vinieron a apoyar estos hermanos, el hermano José, la hermana Beatriz, aquí a entregar folletos. Así fue como iniciamos, oraron. Después, en esa ocasión, el pastor oró por nosotros al paso de un mes, oró por nosotros como los líderes de ese lugar. ¿Y qué creen? Mi esposo y yo asegurábamos que íbamos a estar nada más un mes. ¿En verdad? Y pasaron 2 meses, 3 meses, 1 año, 5 años, 15 años y ya vamos por el 19 aniversario, primeramente Dios. Y estamos muy contentos con eso. Entonces, no, jamás me imaginé que iba a ser pastora. Pasaron como 4 o 5 años y luego oraron por nosotros como los pastores de ese lugar. Y Dios ha sido bueno. ¿Lo esperé? No. ¿Lo imaginé? Mucho menos. Pero mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Hoy por hoy yo lo puedo decir ampliamente porque así ha sido. No es el pensamiento del ser humano lo que Dios tiene para uno. Entonces, tardé muchísimos años para reconocer que éramos pastores. A pesar de que ya habían orado por nosotros como pastores, y llegaban y nos decían, Pastor José, Pastora Beatriz, nosotros no somos pastores. Okay. ¿Por qué? Porque estamos bien acostumbrados o bien habituados de que hablar de un pastor es porque ya tiene su congregación, porque ya tiene... Y en nuestro caso no es de esa manera. No tenemos paredes visibles ni un techo visible, pero tenemos de paredes los árboles, tenemos de techo el cielo, o sea que nuestro Dios es ilimitado. Y hay muchas personas que se les complica decir que los pastores, porque estamos en un lugar al aire libre. Pero yo me siento privilegiada. Sí. En verdad. ¿Por qué? Me siento privilegiada porque llegan muchas personas. Nosotros tratamos con muchísimas personas del sur, de muchas partes de México. Entonces, llegan y buscamos a los pastores. Ahí están los pastores, nos los dirigen. Hemos tenido la bendición y la oportunidad de tener personas de, si no te puedo decir que de toda la República Mexicana, de otros países. Hemos procurado, nosotros utilizamos mucho lo que es un lema, que nosotros somos puente de bendición donde quiera que estamos. Okay. Entonces, varias partes del mundo te puedo decir que hemos tenido la bendición y el privilegio de tener ahí en ese lugarcito tan insignificante, porque hay muchas personas que lo ven como insignificante, pero hemos visto la mano de Dios. Llegan muchas personas, hemos tenido gente de Guatemala, de Belice, Panamá, Salvador, de Chile, de Perú, de Ucrania, de Rusia, de Estados Unidos. Wow. Sí. Wow. La verdad, la mano de Dios sobre nosotros. Sí. Fíjese, eso que las otras personas pueden ver como insignificante, a veces en realidad, como es la creación de Dios, los mismos árboles, el mismo cielo, a lo mejor sea lo más importante, ¿no? Estar en conexión con toda la creación de Dios. Entonces, a lo mejor en 4 paredes no alcanzamos esa bendición que Él nos da, pero así se alcanza mejor. Sí. Me dice usted que está en contacto con otras personas de muchos lugares. ¿Ha habido alguien que llegue especialmente porque haya escuchado de ustedes o algo así? Te voy a platicar algo. A ver. Tenemos 2, 3 experiencias. En una ocasión vinieron unos hermanos que hacen obra misionera evangelística y vienen de lo que es Rusia y de Ucrania. Okay. Y hace aproximadamente como unos 17 años
16, 17 años, ellos llegaron, querían predicar, a presentar una obra de teatro, repartir despensa. Y en esa ocasión llegaron en la mañana, nosotros estamos en la tarde y en el Parque El Mundito, empezábamos a las 2 y luego ahora a las 3. Y nos dicen, buenas tardes, estamos buscando a los pastores de este lugar. Acuérdense que en ese tiempo nosotros decíamos que no éramos pastores. Y nos dice, es que vinimos en la mañana, pero no nos quisieron porque ya tenían un programa hecho. Pero nos dijeron, en la tarde se ponen otros hermanos. Ahí te va la experiencia, es que esto sí me llena de gozo en mi corazón, porque cuando estamos ahí y está ese varón hablando con nosotros y nosotros le dijimos, por supuesto, aquí ya estaba todo listo, pero les damos la oportunidad, ustedes predican, ustedes evangelizan, ustedes hacen la obra de teatro, gracias, ustedes hacen todo. Y en eso se baja un americano, una persona, y luego llega con nosotros y dice, ellos son, y estaba el intérprete. Dice el hermano que ustedes son, el pastor. ¿Quién? Que el Señor le había mostrado en un sueño a nosotros y que nosotros éramos los que lo íbamos a recibir. Ellos son los de mi sueño, ellos son los pastores que nos iban a recibir y nosotros no somos pastores, somos solamente líderes. Entonces, esa experiencia la tuvimos y nos gozamos. Al tiempo, viene un pastor venían de Tijuana o del otro lado, no recuerdo muy bien, y nos dice, vengo buscando a los pastores de este lugar. Y nosotros nos los mandaron y dice, ustedes son. El Señor me dijo que viniera a orar por unos pastores jóvenes que estaban iniciando una obra, ya tenían como 1 año, 2 años y éramos nosotros. ¿Hemos tenido esas experiencias? Sí, sí las hemos tenido. En ese lugarcito. Han venido pastores donde dicen que el Espíritu Santo les dice que vayan y oren por nosotros y sentimos el respaldo de Dios. Sí. Sinceramente sentimos el respaldo de Dios, la mano de Dios sobre nuestras vidas. Claro, y sí hemos tenido esas experiencias. Sí. Sí. Esto suena también como un don también de parte de los sueños, ¿no? Que se les representa como algo, pues, se puede decir profético. Sí. Ok. ¿Qué dones usted tiene contemplados que existen, ¿no? En varias personas o a lo mejor en ustedes también como pastores que tienen estos sentidos ya más desarrollados? ¿Cuáles son los dones que se manifiestan? Mira, hablar del don, el don de Dios en nuestras vidas, el que nosotros, el que más acogemos nosotros referente al tema, yo pienso que ha sido el de la liberación en nosotros y el respaldo de Dios. Probablemente vas a escuchar muchas veces Dios, 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 pero nosotros somos totalmente cristocéntricos. Creemos en Cristo en todo lo que nos rodea, en todo nuestro diario vivir. Ok. La liberación, ¿a qué se refiere con la liberación? Porque puedo decir, liberación te libera de algo, pero en sí yo creo que es algo más profundo que viene desde... bueno, usted es la experta, ¿no? ¿En qué consiste una liberación? ¿Qué es lo que usted siente cuando hace una liberación? ¿Usted ve cosas que nosotros no podemos ver? ¿Qué es hacer una liberación? Mira, no crean que es algo de... Es que escuchar de liberación, luego dicen, ay, tiene dones así como de magia y tal. No. El hablar de una liberación es porque antes de eso hay un discernimiento de espíritus. La palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Cuando nosotros tenemos bien entendido ese inicio, podemos comprender que nuestra lucha, aún en nuestro diario vivir, cosas que suceden a nuestro alrededor, podemos discernirlas y podemos decir hoy por hoy, hey, esa persona, no vamos por el mundo anivelándole a las demás personas qué es lo que son, qué es lo que sienten. Pero sí el Señor nos alerta y nos previene
de que algo puede suceder. Fíjate, algo en una ocasión estábamos en la 12, nos habían invitado precisamente a un aniversario. Y en ese aniversario sucedió algo extraordinario. Estaba el pastor en ese lugar y de pronto llegan unos varones, y sí lo voy a platicar porque son cosas que suceden. Llega un pastor así con algunos varones y le digo al pastor, empezó la oración y empezó el fuego del Señor, pero había alguien en ese lugar que no estaba como que en el mismo sentir. Eso es lo que tratamos de decir cuando hablamos del discernimiento de espíritu. ¿Amén? Sí, amén. Un poquito, un paréntesis para dar un énfasis al discernimiento de espíritu. Como es normalmente conocido en el podcast, lo hablamos mucho como saber leer a la gente, saber lo que te transmite, lo que... Sí, ¿no? O sea, vamos No, bien. y bueno, mucha gente lo dice, la vibra que trae, ¿no? La vibra que traen. O mira, esa viene con toda la mala vibra. Yo lo he escuchado. Ajá. Quizás en un tiempo también lo decíamos. Pero cuando llegamos al conocimiento de la palabra un poquito, podemos entender que el discernimiento de espíritu es que el Señor te muestra, te revela lo que tiene esa persona. Okay. Amén. Mediante un mensajito mental, mediante un sentimiento en el corazón, ya nada más para seguir con la... Muchos le pueden llamar el sexto sentido. Ok. ¿Sí? Uh-huh. Pero no, nosotros no nos guiamos por los sentidos, nosotros nos guiamos por el Espíritu Santo. Perfecto. Amén. Amén. Continuamos con la historia. Ok, y entonces estamos en el evento y de pronto le digo al pastor, esa mujer está endemoniada. Y me dice el pastor, ¿usted cree? Sí, le dije, va a ver. Y al ratito llega el pastor que le había dicho yo hace un momento, porque, ¿sabes algo? Muchas veces confundimos el discernimiento del espíritu con el exhibicionismo. Y cuidado, porque en ocasiones también se llega a eso, aún en el pueblo de Dios en ocasiones. ¿Por qué lo digo? Porque estoy mencionando a un pastor. Y entonces este pastor empezó a gritar, en el nombre de Jesús, y luego los que llevaba junto a él, empezaron todos, sí, Señor, a orar. Y entonces le digo yo al pastor, nosotros estábamos como a la expectativa de retirado, porque ellos entraron al tiempo de estar ahí con esta persona. Y le digo, pastor, esta mujer se los va a cachetear a todos. Y luego me dice el pastor, ¿usted cree? Y estaba mi esposo a un lado y le digo, amor, se los va a cachetear. Se miraba en su... Era una mujer grandota, de esas mujeres sonorenses grandotas, hermano. Ok. Y entonces, pues ella estaba con los ojos cerrados. ¿Y qué crees que pasó? Se los empezó a cachetear. Y entonces estaban con sus ojos cerrados, pues. Y tú no sabes qué te puede suceder, sinceramente. ¿Por qué? Porque en un momento, a otro segundo, sí son reales las manifestaciones demoníacas, sí lo son. ¿Cómo pudieron sobrepasar ese evento? Pues nosotros estábamos a la expectativa. Llegó un varón de Dios, con autoridad de Dios también, y nosotros a la expectativa. Y en el nombre de Jesucristo tú te vas. ¿Qué pasó con ellos? Empezaron, ¿y quién eres? ¿Y cuántos son? En lo personal, hay quienes lo hacen. No, a mí en lo personal no me gusta. Ok, perfecto. ¿Amén? ¿Y salió inmediatamente? Sí. Okay. Es la autoridad de Dios. Al ratito vamos nosotros, mi esposo y yo, hacia afuera. Casi siempre procuramos andar juntos en los eventos. En ocasiones ando yo sola, pero siempre procuramos estar juntos. Y estaba una jovencita
Y cuando vamos pasando mi esposo y yo le dije, vamos. La muchacha empieza a gritar, vete de aquí, lárgate de aquí, que no pase ella junto a mí. Y yo dije, caray, si la única que va pasando por aquí soy yo. Y ya volteo y esta muchacha se golpeaba literalmente contra la malla ciclónica. Se aventaba. Ay. Y se estaba golpeando. Entonces, no soportaba la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esa mujer, fíjate, algo bien interesante. Cuando yo volteo y la veo, mi esposo y yo pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando le dije yo, en el nombre de Jesucristo, sal fuera, todo lo que esté estorbando. Esa mujer, en eso pasaron y se la llevaron para adentro. Rápidamente, los que te cuento, los de ahorita, los de las cacheteadas. Y dice, no hermana, es que ella tiene que estar liberada allá adentro. Y esa mujer ya se había controlado. Ya estaba y se la llevaron para adentro. Entonces, nosotros podemos entender y comprender que estas cosas son reales. ¿Son reales? Son reales. Y la que más me llamó a mí muchísimo la atención, que jamás pienso que se me va a olvidar, es la primera vez. Imagínate, la congregación era una congregación muy grande. Y nosotros estábamos como recién estrenaditos de ujieres. Un ujier es un diácono, es una persona que está al servicio de la congregación, le da la bienvenida a la gente, limpiamos las sillas, limpiamos los baños. A nosotros empezamos así, nosotros empezamos limpiando baños, trapeando, poco a poco, hasta que vas y limpias el púlpito y Dios le da gracia a uno y lo vaya así uno en el púlpito, ¿verdad? Sí. Y en esa ocasión, al pastor, el Señor respaldaba grandemente su ministerio en la liberación también. Y en esa ocasión llega una persona que llegó, sí sabes lo que es no quiero ofender, una persona que le llaman cuando queda como paralizada. En términos le llaman como tullido, ¿no? ¿De la mitad del cuerpo? No, de su cuerpo completo, así. Entró caminando un poco muy apenas. ¿No? Sí. Entonces, este varón dijo algo, este muchachito, sí podía hablar, pero no podía mover sus brazos y sus piernas. De hecho, hay videos sobre eso. No sé quién los tenga ahorita hoy por hoy, pero hay videos que respaldan este comentario. Resulta que cuando están el pastor orando por él, le dice, ¿por qué estás así? Y entonces él dice que estaba viendo en la tele, o no me acuerdo si eran unas caricaturas o estaba jugando unos videojuegos, la verdad eso sí no recuerdo. Y dice el pastor, y entonces dijo, salieron de la tele y se me metieron. Y no puedo mover mis brazos, no puedo mover mis piernas. ¿Ok? Entonces, cuando dice el pastor, dice, pues este es tu día, porque lo que te está perturbando este día se va en el nombre de Jesucristo. Cuando el pastor va a empezar a orar, a imponer la mano sobre este joven, pasó junto a mí una mujer y se me erizó la piel y dije yo, ay, van a ser dos. Espérame. Y le digo yo, van a ser dos, pero yo lo discerní de esa manera. Entonces, sí, esta mujer fue y se le lanzó al cuello al muchacho y lo quería ahorcar. Al muchacho que venía poquito caminando. Ajá. Y entonces lo quiso ahorcar, y cuando lo quiere ahorcar, le dice el pastor, todo espíritu de espiritismo en tu vida sale ahora. Y entonces esa mujer cayó junto a mis piernas. Era una mujer filipina. Cuando cae junto a mis piernas, su lengua se le salió de su boca. Era una lengua negra y bajaba su pecho.
Se oye de ficción. Por eso yo les digo, no quiero que anden viendo películas de terror. No ¿Usted lo vio con sus Yo ojos? lo vi, palpable. Y fue mi primera ocasión que yo estuve en un asunto así. Y yo le dije, Señor, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, cuida a los niños, cuida. Señor, esta mujer tiene que ser libre. No tenía una experiencia como tal. Para poder, yo solamente sabía que tenía que estar orando, intercediendo. Sí. Pero esa mujer cayó en mis piernas. Mira, no en mis piernas, cayó en mis pies. Su cara se le hinchó tanto, su lengua negra, sus ojos se le pusieron negros completamente. Señor Jesucristo, reprenda toda obra satánica. En verdad. Porque hemos comprendido que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Exactamente. Y son asuntos verdaderos. Entonces, Dios es bueno. Sí. Hemos podido experimentarlo aún en el parque. ¿Sabes algo? ¿Puedo decir confiadamente que Dios me cuida y Dios me guarda? Sí, sí puedo decirlo. Porque sabemos que Dios nos guarda. ¿Cómo puedes saberlo? De esa misma manera en que mi vida está confiada en Dios. Mira, he tenido la oportunidad. Una vez yo voy caminando en el parque, camino mucho. Siempre estoy caminando, siempre estamos alrededor así caminando. Y me grita una persona, hermana Beatriz. Y volteo y yo lo veo y le digo, ¿qué pasó? Y me grita desde una distancia considerable y me dice, cuídate, me dijo, de los chamanes, me dijo. Y yo le contesté, que se cuiden ellos porque el Dios que yo sirvo es más poderoso, Él es todopoderoso. Y se quedó callado, enmudeció su boca. Al tiempo, a los años, pasa otro hombre, llevaba, no recuerdo si era un perro o un gato muerto así en el cuello, lleno de talismanes y de cosas, y me dice, a ti te vamos a matar. Y luego le digo yo, no puedes, porque mi vida está confiada en Cristo Jesús. Yo estoy en el hueco de la mano de Dios. No puedes hacer nada. Ni en mi vida, ni en mi matrimonio, ni con mis hijos, ni con mis generaciones, ni con ninguno de los que estamos aquí. ¿Cómo ves? Qué poder. Y entonces es que, mira, no es que nos creamos superpoderosos. No. El Todopoderoso es Dios, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros. Y esa persona se fue. Claro que se tenía que ir, porque ahí no tiene parte ni suerte. He escuchado mucho que estas personas le tienen, o sea, aún conociendo y siendo una fuerza contraria a Dios, le tienen respeto, porque donde entra Dios, ellos ya no se meten, porque saben muy bien del poder del Dios creador, ¿no? Claro. Y aprendes a confiar en Dios en una manera completa. Mi vida está afincada en Cristo Jesús. Yo se los he dicho muchas veces. Y cuando vienen situaciones adversas, complicaciones, porque sí las hay, yo recuerdo quién es el que me sostiene, quién es el que me rescató. Yo tengo la oportunidad siempre de decirles, a mí el Señor no me rescató del alcohol, las drogas, prostitución, lo que era. No, pero el Señor me rescató lo que es la depresión y sé de lo que hablo y sé de qué puedo platicarles, porque sé que Dios es el único que venció en contra de todo lo que me quería saturar mi vida. Entonces yo por eso siempre que tengo la oportunidad de compartir de Cristo Jesús, yo lo hago. Y si es hablar sobre estos temas también, porque he sido testigo, porque sé que el Señor ha sido mi respaldo y porque sé que así va a ser hasta que Él venga. Así es. Yo le quiero contar una anécdota. Platícamela. Acomodar nomás. Lo que estuve yo en la iglesia en Agua Prieta, bueno, pues hubo un evento, ¿no? Donde era de sanidad. Yo jamás había visto un milagro, de hecho,
pues no iba con esa intención, simplemente iba, pues se me inculcó de familia, después ya fue por más gusto, y después hubo un evento en el cual llevaron a personas que querían ser sanadas o los llevaron al frente, ¿no? Para orar por ellos. Los sentaron y enfrente había un muchachito, ¿no? El segundo lugar era de un muchachito en silla de ruedas. Este muchachito no sé qué condición tenía, más, pues con todo respeto, ¿no? Se dice, no, no hablaba, no, sus gestos eran diferentes, como que no sé cómo le puedo explicar, que no articulaba palabras, él como que estaba en su mundo, pues, No tenía una normalidad. como una parálisis, Ujú. así, más o menos. Entonces este muchachito no caminaba, estaba en silla de ruedas, le repito. Empezaron a orar por el primero, ¿no? Oraron por el primero, por el segundo empezaron a orar, fue un poquito más fuerte, ¿no? Y se sintió muy fuerte, ¿no? Con la música, con el Espíritu de Se hace Dios. un conjunto ahí. Llegaron más hermanos y empezaron a orar por él, ¿no? Y pues yo lo miraba y miraba que él estaba normal. O sea, no había ni un gesto de más, ni un gesto de menos. Su reacción no fue como percatarse de que estaban orando por él. Entonces pasan al tercero y cuando se están pasando al tercero, el muchachito este se pone muy feliz y se levanta de su silla de ruedas y empieza a bailar. O sea, de no caminar, Sí. empieza a bailar con el pastor y el pastor lo ve y se pone bien feliz y empieza a bailar el pastor también. Y los dos estaban bailando. O sea, ese milagro está pasando frente a mis ojos y yo lo vi. Entonces me pareció muy increíble. Tanto que en ese momento ni siquiera piensas en ciencia, en cómo, no piensas en nada más que en estoy aquí, está pasando y lo estoy viendo. Pero en sí no sabría cómo puedo darle una justificación más científica, más ni siquiera buscarla, pues. Porque no la va a ver, No la pues. va a ver. El poder del ser humano es limitado, pero el poder de Dios es ilimitado. Okay. Entonces, y estas señales harán a los que creen en mi nombre. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Una sola palabra de parte de Dios y los demonios tienen que huir en el nombre de Jesucristo. Entonces, sí, estamos todavía en el tiempo de los milagros. ¿Saben por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia. Okay. Esa gracia que no merecemos ni tú ni yo, pero estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de favor de Dios, en el tiempo de la misericordia. Y vamos a seguir viendo esos milagros. Sí. A pesar de que estamos en los tiempos donde abunda el pecado. Sí, sí. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Pero también sobreabunda la gracia. Okay. Y ahí es donde viene lo extraordinario en nuestras vidas. El seguir creyendo, el seguir creyendo, el seguir creyendo que Dios está con nosotros. Mientras esté la fe en esta tierra, a pesar de que seamos cuantos, ponle que de cada 10, 2 tienen fe. Bueno, seamos de esos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y entonces vamos a seguir viendo. Y crecimos nosotros en ese refuego, en el refuego de la liberación, en el refuego de los milagros. Las personas sean liberadas, sanadas, libertadas. Entonces, hemos sido testigos de muchos eventos. De muchos eventos. De muchísimos. Ustedes como pastores, al estar predicando, me cuenta que pues ahorita ya se respondió mi pregunta, ¿no? Se dan cuenta de muchas cosas mientras todos los demás están orando. Ustedes viendo a la gente, ¿qué más son cosas que ustedes ven aparte del espíritu también llamándoles? Ustedes pueden, no sé, entrar en un mundo espiritual, ver algo sobrenatural, o simplemente se limita a eso, a sentir lo que el espíritu te dice, o si se dan cuenta de otras cosas. Fíjate que hemos tenido testimonios de hermanos que pueden decir, yo he visto ángeles, yo veo que un demonio pasó para allá, para acá. Sí, sí se puede,
sí se puede discernir a los espíritus, por supuesto que sí. Okay. Y entonces, los dones y los talentos son para edificar a la iglesia, para que esté ahí el favor de Dios sobre ese lugar. Y sí lo hemos experimentado, sí nos ha tocado a ir a orar por lugares o hogares, y créelo que de que te paras enfrente. Fíjate que en una ocasión, mira, me recordé, en una ocasión nos hablaron. Íbamos saliendo del parque, del tiempo de la predicación se terminó, y nos dicen: hermano, necesitamos que vengan a orar a mi casa. Y nosotros nos fuimos. No, pues es que por delante va Dios, imagínate, vamos con toda la fe y la autoridad del Señor, ¿no? En el pues nombre bien de confiados. Cristo. Sí, confiados en el Señor, la Señor, verdad, claro, que sí. Y ahí vamos nosotros en el nombre de Jesucristo. Llegamos a ese lugar. Y luego, en cuanto pisamos yo me fijo mucho cuando piso en un lugar, la verdad. Sí. Y entonces cuando yo pongo mi pie en ese lugar, y mi esposo, que íbamos los dos, en cuanto ponemos el pie, a los dos se nos erizó la piel. Desde la cabeza hasta la planta de los pies, y nosotros, en el nombre, ya nos conocemos, mi esposo, de tal manera de que, en el nombre de Jesucristo, y ya sabemos que en el nombre de Jesucristo vamos, porque si vamos en nuestro nombre, pues vamos a salir desnudos como en los de la Biblia, ¿verdad? Que los mandaron desnudos. ¿A poco? Sí, así hay una porción en la palabra que dice. Ok, ahí entonces da la autoridad de que Dios es el Dios primero es que el hace primero, las cosas. claro, ¿no? por supuesto. Y entonces entramos, y cuando llegamos a ese lugar, abrimos la puerta y se vio así como muy raro, ¿no? Y yo, sí, también. Y entonces cuando abrimos la puerta, yo pegué un grito y les dije, no un grito, ¡Paz de Cristo! Y cuando me escucha, me dicen los hermanos que estaban ahí, amén, qué bueno que llegaron. Y luego vuelvo a decir, ¡Paz de Cristo! Me gusta mucho decir esa palabra, ¿no? Paz de Cristo. Y me dice esta mujer, lárgate de aquí, no te quiero ver, vete. Y luego le dice, ¿por qué la trajeron? Vete. Y luego mi esposo, amor, usted respáldeme en oración, vida, porque aquí venimos los dos en el nombre de Jesucristo. Y cuando nos pusimos los dos en la puerta, sí, esta muchacha la habían amarrado. La habían amarrado de las manos porque estaba endemoniada. Y Dios ahí haciendo su obra. Dios haciendo su obra. Y váyanse, y lárganse de aquí, y váyanse, y váyanse de esa manera. Y retírense. Usted se le... No con palabras bonitas, ¿verdad? Que no vamos a decir todas las palabras oeces que estuvieron diciendo ese día, ni las cosas tan maravillosas que nos decían a nosotros, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó ahí? Dios hizo el milagro, Dios la libertó, Dios hizo cosas hermosas en esta mujer. Después se fue a vivir a otra parte, ya le perdimos el rastro, pero lo que sí te quiero decir, que ella después nos compartía que ella tuvo intimidad con una persona que hacía brujerías y hechicerías. Se le pegó. Entonces, sí. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que cuando ya es una sola carne, obvio que sí comparten luego las mismas situaciones. Okay. Y esta mujer fue una situación muy fuerte, muy difícil, pero hubo victoria en el nombre de Jesucristo. Hubo victoria, y claro que sí podemos ver el favor de Dios sobre todas estas personas. Sí. Que por decisiones equivocadas, ellos toman decisiones, todos nosotros tomamos decisiones a diarias, pero si supiéramos nosotros las consecuencias de esas decisiones, yo creo que no nos atreviéramos a hacerlas.
No, La ¿verdad? verdad, no. Dicen, he escuchado por ahí, si pudieras ver el mundo espiritual, no te meterías con cualquiera. Eso también es una referencia a que no te involucraras, ya sea amistosamente o hasta sexualmente con alguien más, Por supuesto. porque pudieras ver la energía que carga. Por lo tanto, Y no que se lo... la transmiten Sí. Tanto tú a ellos y como ellos ellos a a ti, nosotros, ¿no? sí. Muchas veces, fíjate, el ser humano se preocupa por no ser contagiado de una enfermedad, Ujú. obvio. Sí, sí. Y si a eso le añades que estamos en un lugar donde hay muchísimo SIDA en los jóvenes, ujú. También. Entonces, eh, ¿cómo no entender también cuando ves y dices, si era un muchacho muy buena gente, no era, y de pronto se juntó con esta persona? Y No, no, ya se hizo hasta bien grosero, entró en vicios, entró en esto, o viceversa. No, si era una muchacha muy buena gente y mira, me gustaría saber qué le podría decir usted a una persona que ha estado de la mano de Dios, que ha intentado muchas cosas, pero no ha encontrado, o sea, se desvió de su camino, a lo mejor no encontró ¿cómo le puedo decir? Unas, un vínculo genuino con Dios. Se distanció, duró tanto tiempo en otras cosas, en aprender otras cosas. ¿Qué recomendación le da a, como pastora, pero también como usted, como otra persona? mira, hemos tenido la oportunidad de platicar con muchas personas y cada una de ellos tiene una historia diferente. Muchos, por decisión propia, dijo un varón, un joven, yo nací en cuna cristiana y voy a ir al mundo a buscar testimonio. ¿Y qué crees? El mundo casi lo mata. Sí, es en serio, le fue muy mal. Algún día se los presentaré. Ok. Pero él dijo, yo no sé lo que es el pecado, pero yo nunca he fumado, nunca he tomado, siempre he estado en el hueco de mi familia, siempre ha sido nomás de la iglesia, la casa, voy a ir a buscar un testimonio. Y así lo dijo, literal, y le pasó de todo a este muchacho. Nomás por andar Nomás por rodeándose. rodeándose, ¿y qué crees? Hoy por hoy, pues ya te estoy hablando de esto hace como unos 18 años, unos 16 años, ¿sí? Hoy por hoy, pues ahorita está predicando la palabra, se casó, tiene su Ujú. niña, todo bien, pero esas palabras y esa decisión casi le cuestan la vida. Mira, ¿sabes qué pasa con un corazón herido? Un corazón que está herido, lastimado. Número uno, dice que todos los cristianos somos iguales. Y no. Hay unos que saben que están bajo la gracia y creen que pueden pecar deliberadamente. En pocas palabras, creen que pueden hacer lo que les da la gana. Y sí, deciden voluntariamente irse a hacer lo que quieren con su vida. Bueno, de testimonio tenemos lo que dice la escritura sobre el hijo pródigo. En cuanto me dijiste esa palabra, se me vino al ¿Cuál palabra? pensamiento, donde habla la historia de un hijo que le pidió toda la mitad de su herencia a su padre. Y Ok. dice que él se fue, dice, al mundo y se gastó su dinero con las prostitutas, se gastó el dinero en borracheras, Sí. hizo lo que quiso. Pero hubo un momento en que se cansó. Y dice que llegó un momento en que se quedó sin nada. Nada tenía ya. Y le dieron un trabajito muy bueno, cuidando puercos. Y dice que llegó el momento
en que miraba las algarrobas que le daba de comer a los puercos y del hambre que tenía, se le antojó. Y dijo, entró en un momento de humildad y dijo, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros. Quiere decir que mi padre tiene trabajadores y están comiendo a lo mejor y mejor que yo, porque yo se me están antojando las sobras que están comiendo los puercos. Así pasa hoy por hoy, con muchos jóvenes que toman decisiones. Y sí, en nuestro corazón también somos padres y nuestras oraciones son continuas en los jóvenes, porque tenemos jóvenes. Entonces, siempre le pedimos a Dios, Señor, ayúdalos, guárdalos, dale sabiduría, inteligencia, porque cada decisión que ellos tomen va a tener un impacto también en la vida espiritual. Pero ¿sabes algo? Dice que cuando el hijo regresó, reconoció primeramente en lo que él se había, pues no convertido, ¿verdad? Pero sí hasta dónde había llegado. Y cuando él toma la decisión de levantarse y regresar para con el Padre, así hay muchos jóvenes hoy. Y no nomás jóvenes, personas adultas, que en un tiempo se le vienen a su memoria lo que hacían para la gloria de Dios. Si yo en un tiempo predicaba, si yo en un tiempo daba folletos, yo en un tiempo el Señor me respaldaba en la liberación, yo en un tiempo el Señor me respaldaba con su palabra, yo en un tiempo, y no puedes estar viviendo de laureles pasados. Así es. Ya no. Tenemos que dar vuelta a la página. Tienes que dar un paso decisivo. Dice que este hijo decidió levantarse y volver a la casa de su padre. Y dice que a lo lejos lo miró su padre. Imagínate ver el papá a su hijo que se fue por muchos años. Te puedes imaginar las noches de angustia de ese papá. Y luego que a lo lejos se escuchan y dicen, es que lo vieras cómo anda mal. Ya anda en la calle. De ser un hombre prominente, anda limpiando vidrios. Que ojo, es un trabajo muy loable. Así es. Los que trabajan en la calle. A mi esposo también trabaja así. Tenemos muchos trabajos. Mi esposo es muy multifacético. Y entonces dicen, decidí retirarme, pero sucede algo bien tremendo. Antes de que tomen la decisión, porque lo hemos escuchado como testimonio, antes de que tomen la decisión, viene la vergüenza. Y muchos no regresan por vergüenza. Muchos no regresan por el qué dirán. Muchos no regresan de nuevo al camino por el dedo acusador que todavía existe. Siempre están acusándolo. Ay, ¿qué vas a hacer de nuevo? Se nos olvida que estamos en el tiempo de la gracia. Lamentablemente, hay ocasiones en que es más fácil poner un pie sobre el cuello que una mano sobre la otra mano. Y eso se nos ha olvidado a veces, que tenemos que ser misericordiosos. Así es. Tenemos que ser misericordiosos. Mi consejo es, deja la vergüenza a un lado. Así como no te dio vergüenza hacer lo que andabas haciendo, que luego hacen cosas bien extraordinariamente raras, decide voluntariamente ir al Padre. Y entonces dice que el Padre lo vio de lejos y le dijo, ¡hey! Tráiganle rápido otro vestido. O sea que todavía le estaba guardando un vestido el Señor, el papá. Tráiganmele vestido y tráiganme el anillo porque mi hijo, el que estaba muerto, ha resucitado, ya vino, ya volvió. Ya volvió. Imagínate si eso pudo hacer un papá por su hijo, hablando humanamente. ¿Qué hace el Padre Celestial cuando volvemos delante de su presencia? Así es.
nos hace entender que sí lo necesitamos y nos hace entender que fuera de Él no hay nada bueno. No hay nada bueno. No nací en cuna evangélica, pero he visto el poder de Dios en mi vida. Sé cómo el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida desde pequeña, cómo el Señor me ha guardado, me ha libertado, me ha hecho comprender que Dios ha estado conmigo siempre. Por eso siempre que tengo la oportunidad, no me avergüenzo del poder de Dios porque sé que es potencia de salvación para todos los que crean. A mí me funcionó Jesucristo. A mí me ha funcionado la guianza del Espíritu Santo. A mí me ha funcionado el Padre Todopoderoso en mi vida. Regrésate a casa, que tu papá te está esperando. ¿Qué pasa con las personas que les ha funcionado otra cosa? Mira, ¿Qué opina usted? Fíjate que está bien interesante. En este lugarcito donde te digo que estamos, hemos escuchado muchísimas historias. Muchísimas. Muchos han dicho, a mí me ha funcionado la hechicería. ¿Has escuchado eso? A mí me funciona que mi levantar sea guiado por un horóscopo. A mí me funciona que mi levantar sea guiado por otros dioses. Sí. Con D minúscula. Ajá. Se los aclaro. Bueno, ¿te ha funcionado? ¿Por cuánto tiempo? ¿A cambio de qué? Cuando dice la palabra, hijo mío, dame tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. Ahí no me pidió otra cosa. Solamente fue decirle al Señor, Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón. Y respeto, porque tenemos la oportunidad de escuchar a muchísimas personas, y aunque no lo crean, o a lo mejor sí lo creen, pero con unas historias, o con unos pensamientos, o que traen doctrinas que para su parecer son las correctas, bueno, yo respeto. Fíjate que en una ocasión, hace aproximadamente un año, te voy a platicar tal cual como fue, porque ya lo testificamos, Okay. ya lo hemos testificado. Hace un año, en el mes de agosto, nosotros fuimos invitados a una boda a Chojoa. ¿Ok? Y en esta boda, pues estuvo muy bonito, fue una boda cristiana, todo muy bien. Pero antes de salir de aquí de Hermosillo, o en el transcurso que íbamos, me dice mi mamá, mi hija me dice, tuve un sueño. Sí, mamá, sí, tuve un sueño. Y empezó a platicarme el sueño. Y me dicen, fíjate, dijo que llegamos a un lugar y en ese lugar estaba una recámara y en esa recámara íbamos a dormir nosotros, pero mi mamá es muy quisquillosa, ¿sí? Y entonces yo le dije, mami, no se preocupe, yo siempre cargo una sábana y yo se la voy a poner aquí para que duerma bien a gusto. Y luego dice, pero luego en ese sueño, dijo, pasaban cosas muy, muy extraordinarias. Bueno, todo bien. ¿A poco? Sí, sí, vamos. Pero cuando llegamos allá, pasó la boda. Y entonces a nosotros nos invitaron unos hermanos y claro que nos íbamos a quedar en casa de los hermanos. Tú vas invitado y pues tú vas a donde quienes te llevaron, claro. ¿Verdad? Y me dice un joven, dice, mi mamá los está esperando. Okay. Y ya les tiene listo dónde van a dormir. Y yo, no podemos ir porque nosotros ya tenemos un lugar. Y voltea al hermano y dice, pues si quieres, hermana. Vamos, dijo, si quieres. Está aquí, está allá, pero es que mi mamá quiere hablar con usted. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Y vámonos, y nos fuimos todos. Esa noche, cuando yo me senté, porque pues ya no tenemos la misma vitalidad, la verdad. Y
yo ya andaba bien cansada y mi esposo también. Y ya me dice, cuando yo me siento así en una mecedora, tú sabes, así en los pueblos que se ponen unas mecedoras bien suaves. Sí. Y yo me siento en la mecedora, agarrando mis 5 minutos de aire, así le decimos. Me dice la mamá de este joven, ¿sabes? Me dice que estaba orando porque yo quería verlos. Tengo 2 semanas en ayuno, en oración por ustedes. Y yo, o sea que usted es la responsable que estemos aquí. Y la hermana, bueno, entonces en ese momento miré a los lados, estaba bien oscuro, no sé si las 12 de la noche, no sé. Y cuando yo miro a los lados, dije yo, estamos hablando del discernimiento, espíritu. Sí. Y dije yo, ay, no sé. Y rápido me paro y les digo, ¿qué les parece si oramos? ¡Rápido! Sí, rápidamente. ¿Qué les parece si oramos? Y luego, claro que sí. Y empezamos a orar, Padre, y empezamos a orar, y empezamos a orar. Señor, sé tú aquí en este lugar. Imagínate, pues, toda la oscuridad y todo. Pero ahí estaba Dios. Sí, sí, sí. Y de la oración, de ahí sigue el fuego en las alabanzas y en los cánticos, y Dios haciendo cosas grandes y maravillosas. Y cuando estamos orando, empezamos a cantar, a adorar. Y de pronto se puso un tiempo de bendición. Y cuando empezamos a orar por esa hermana, el Señor la hizo libre de esas ataduras emocionales que ella tenía. Y el Señor hizo milagro en ella. Y entonces era tan hermoso lo que estaba sucediendo en ese lugar que el esposo también pues recibe a Cristo, oramos por la hermana. Y fue algo maravilloso. Pero cuando estábamos orando, se escuchó el aullido de un perro, pero no muy normal. Y entonces cuando mi esposo se dio cuenta y el hermano se dio cuenta, yo volteo a las árboles y no estaba haciendo aire, sino que eran 2 árboles, pero ya sabes que para allá los árboles son muy grandes. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Muy grandes, muy frondosos. Entonces, no estaba haciendo aire, pero nomás las puntas de las copas de los árboles se empezaron a mover así. Okay. Y entonces el Señor me puso en el sentir de que era una bruja. Y cuando estamos, le dije, ya sé quién eres. Y el Señor Jesucristo te reprende. Y ¡pum! Se dejaron de parar las hojas. Y volteamos a verlo y todos empezamos a orar. Empezamos a orar y Señor, guárdanos, y Señor, guárdanos, y Señor, sé tú aquí con nosotros, Padre, guárdanos. Y entonces mi esposo y mi hermano comentan, un hermano que va ahí al parque y dice que empezaron a ver un perro, pero no era un perro, era un jumbo perro, como un nahual, que son brujos que se pueden camuflajear. ¿Existen estos? Sí, sí existen. Por supuesto que sí, se convierten en animales. Entonces, ellos empezaron a orar y empezó a suceder algo extraordinario en ese lugar. Extraordinario, fue una lucha bien fuerte espiritualmente hablando. Ellos estaban orando contra ese animal, ¿no? Sí, a eso se refiere. Sí, sí, okay. Claro. Y entonces empezaron a atar y reprender toda hechicería, brujería, santería, todo lo que estuvieran queriendo invadir en ese lugar. Una semana antes, un domingo antes, ahí en el parque, en el pino, estaba una cabeza pelada de animal. Nos lo dejaron ahí. Y entonces nosotros tuvimos que salir de emergencia de aquí de Hermosillo, por cuestiones familiares. Pero cuando regresamos a ese domingo, estaba esa cabeza. Y nosotros, en el nombre de Jesucristo, aquí no tiene parte ni suerte, ni brujería, ni santería, ni hechicería, ni actos demoníacos que hayan querido en este lugar, ni en contra de nosotros, ni en contra de la familia, ni en contra de los hermanos en la fe, porque sí tienes que orar. Y no es casualidad que haya estado ahí, que lo hayan puesto ahí, porque fue dirigido intencionalmente. Sí, fue con maldad. Entonces, bueno,
Al siguiente fin de semana nos fuimos al retiro, ahí a la boda, al viernes. Pero Dios hizo su obra maravillosa. El caso que como a las 4 de la mañana dijimos, vamos a dormir un ratito. Y fue muy buen tiempo porque estaba haciendo muchísimo calor. Y cuando me dicen, pastor, aquí le guardamos su lugar para que duerma. Y voy y entro al cuarto y veo a mi madre en la esquina, así. Y vuelto a ver a mi mamá. Y le digo yo, mamá, le dije, traigo una sábana para ponérsela aquí. Porque a mí siempre me gusta salir con una sabanita y una almohadita. Okay. Siempre, siempre. Como cuando estás acostumbrado a andar viajando. Siempre sales con algo que dices tú rápido. Sí, sí, sí. Y entonces mi mamá me dice, hermana, le dije, en este cuarto se va a quedar mi madre, mi hijo y una hermanita que llevaba a su bebé recién nacido, como 1, 2, 3 meses. Uh-huh. Y no, pastora, pero es que ustedes, para que estén cómodos por el aire del cooler y usted el pastor, y claro que sí, pero yo veo que hay una prioridad y está bien, y mi mamá que descanse. Okay. Ustedes saben, ¿no? Sí, que descanse mi mamá bien. Claro. Y luego me dice, pastora, como usted quiera, y ustedes, pues, no se preocupe. ¿Dónde sea? Y bien rico, ¿verdad? Bien rico estuvo ese descanso, porque nos sacaron una hamaca de jarcia hacia afuera. Ay. Bien rico bajo los árboles. ¿Afuera? Sí, bien rico. Bien, fue muy buen tiempo, fue muy buen tiempo. No traigo la foto y no se las enseñar. Ese domingo que dejaron esa cabeza en el parque, no sé si era de vaca o de coche, pero era una cabeza. Llegó una persona haciendo ademanes con sus manos, como brujería, lanzando maldiciones ahí, sin hablar, pero él movía solamente sus manos. Bueno, cuando nosotros estamos allá, y empiezo a tender la sábana. Y lo digo, Padre bendito de la gloria, Señor. Es que para todo oramos. Claro. Nosotros dependemos de la oración en Cristo Jesús. Sí. Y entonces empezamos, Señor, yo no sé quién duerma aquí, Padre, pero pues mira, Señor, mira que van a descansar mi madre, mi hijo. Claro. Y bueno. Y eso, y pues la oración, sino que cuando estoy haciéndole así, tendiendo la sábana, me dice mi madre, este es mi sueño. Esto es lo que te estaba hablando. Mira, este es el sueño. Y nos acordamos. Y entonces, y volteó mi mamá a los lados. Este es el cuarto que te dije. Y yo, bueno, todo va junto con pegado, no crean que me... Con lo de la cabeza y lo del sueño y lo de... Bueno, todo va junto con pegado. ¿Qué sucede? ¿En serio, mamá? Sí. Pero está tranquila, sí, vamos a dormir. Y todos dormimos bien a gusto. El tiempecito que fue, dormimos todos muy a gusto. En la mañana siguiente nos levantamos a desayunar. Tú sabes, en los pueblos, algo bien rico, son 2 tandas, sí. Primero los grandes, luego los chiquitos. Sí, ir a hartarse allá. Ya sé, sí, es algo bien. Me gustó mucho, 2 carteras de huevos y yo todo el paquete. Y el caso es que dicen a mi esposo, pastor, nos vamos a desayunar, nos vamos a traer lo de la comida. Uh-huh. Y se fueron a traer lo de la comida, que iban a hacer un ceviche, tú sabes, unas bandejas, ¿no? Todo bien bonito. Pero cuando ellos se van todos, se van mis hijos todos, me quedé yo platicando nomás con 2 hermanas y mi mamá. Y de pronto empezaron a salir mujeres, algunas mujeres, y se empezaron a sentar alrededor de nosotros y escuchando. Y entonces, ¿qué sucede? De pronto, dice mi mamá, voy al baño. Muy bien. Y estamos platicando y todo muy bien, y Dios ahí tocando la vida de esas mujeres, y de pronto van a decir, ay, ¿cómo siente? Me paré de la nada y luego digo, ¿y mi mamá? Y se me erizó la piel y dije, ¿y mi mamá? Y luego, ¿fue estar en el baño? No, mi madre no dura tanto tiempo en el baño. Uh-huh. Y habían pasado como 10 minutos. No, dije.
Y me voy y luego es que estás en partes donde no conoces. Claro. Y le digo, Espíritu Santo, yo no sé ustedes, pero yo le creo mucho al Espíritu Santo. Y le digo, Espíritu Santo, guíame dónde está mi mamá. Dime dónde está. Y rápido volteé a una esquina, a otra esquina, y me metí al cuarto donde se quedaban dormidos. Y cuando entro ahí, le digo, ¿sí te tocó ver cuando está queriendo morir una persona? Sí, has visto que casi está en sus últimos suspiros. Bueno, pues a mí me ha tocado muchas veces. Entonces veo a mi madre así pálida y no podía ni abrir los ojos. Y me dice mi madre, le dije, ¿qué tiene? Siento que me voy a morir. ¿Qué pasó, madre? Y me dice, me siento muy mal. ¿Cómo? Me tomé un vasito de agua. Esto es real. Cuando yo me estoy tomando el vaso de agua, dice mi mamá, me empiezo a sentir muy mal. Y entonces le mandé a hablar a la hermanita, a otra hermanita, que es escudera también en la fe. Hermana, le dije, vamos a orar aquí. ¿Qué pasó? Mi madre se tomó un vaso de agua. Y se acuerdan lo que había pasado en la noche, ¿verdad? Sí. Lo de los árboles. Sí. Y entonces le dije, ya sé quién eres. No tienes parte ni suerte. La vida de mi madre. Mi madre está en el hueco de la mano de Dios. Empezamos a orar. Y mi madre, entre más orábamos, más amarilla se ponía, más así mal. Y luego me dice mi madre, ¿ves? ¿Te acuerdas del hombre? Y no podía abrir los ojos. ¿Te acuerdas del hombre que fue al parque haciendo cosas así con las manos? Sí. Una mujer con una falda café, una blusa roja, su cabello lo tiene en la cara y está haciendo las mismas señas. Esa es la tremenda que andaba en el árbol, le dije. Señor Jesucristo, la reprenda, le dije. Y empezamos a orar. Y el poder de Dios en esa hora, hasta que mi madre recibió fuerzas nuevas. Y cuando le tomó las manos, las piernas a mi madre, los pies, se estiraron sus piernas así. ¿Se acuerdan que no han escuchado que literal dicen, estiró la pata? Sí. Pues literal. Y entonces, y en el nombre de Jesucristo, Señor, todo lo que haya sido diseñado, lanzado en el agua, en la vida y en los aires, en el nombre de Jesucristo no tiene parte ni suerte en la vida de mi madre. De pronto mi mamá empezó a agarrar color, como si nada hubiera pasado. Nosotros nos quedamos el día sábado porque nos invitaron a una campaña. Y en esa campaña, pues nosotros no íbamos a predicar nada, íbamos a ir también como invitados porque pues nos habían invitado los hermanos. Cuando tienen la oportunidad de estar en aquel lugar, ellos se congregan ahí. Cuando no están allá, ellos se congregan en el parque hasta el día de hoy, gracias a Dios. ¿Qué pasa? Llegan los hermanos y les dije, aunque tomen agua, oren por esa agua que tomen. Y entonces entendieron los hermanos lo que les quisimos decir, les platiqué la situación y todo. Muy bien. Nos invitaron a comer. Cuando nos invitan a comer y nos subimos al carro y mi esposo le da a la camioneta, yo me empecé a sentir bien mal. Pero no de mal, sino de debilidad. Débil. Y yo nomás les alcancé a decir, oren por mí. Y todos entendieron, era de que oren por mí, porque oren por mí, por lo que había pasado en la mañana. Y yo les mandé decir ahí en el grupo de WhatsApp del parque, ¿no? Hermanos, aquí está una lucha muy grande, pónganse en orar por nosotros, todo bien. La palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes de maldad de las regiones celestes. Amén. Estamos en un tiempo, estamos en un mundo que también es espiritual, se rige por la espiritualidad. Así es. Amén. Entonces, resulta que empezaron a orar por mí y a la casa donde nos invitaron a comer, porque nos invitaron a comer, no, comimos, pero de ahí era como una cena, como a las 5 o 6 de la tarde, y llegamos y yo no me podía mover. Y rápido sacaron un catre abajo de un árbol, porque estaba haciendo mucho calor, agosto. Yo creo que estábamos como a 50 y todos, les digo yo, muchísimo calor. Y cuando llegamos a ese lugar, yo voy y me recuesto. Me dijeron, vaya, recuéstese, sí. Todos pensaron que yo me había dormido.
Y yo no me había dormido nada, yo tenía una lucha bien fuerte. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo no sé qué está pasando en los aires, no sé qué está sucediendo. Señor, tú estás aquí. Y empezaba yo orando. El único que se me acercó fue mi hijo, el más pequeño, y luego me dice, mamá, yo sí sé lo que está pasando, pero no tiene parte ni suerte en su vida. Fue todo lo que me dijo y se fue. Fue todo lo que me dijo. Y yo seguí orando y de pronto tengo en el sentir que el Señor me dice, sabes que levántate y lávate la cara. Y yo me senté como pude y allá, ya saben que para los pueblos siempre está un árbol y un lavadero, ¿no? De ley, ahí tiene que Esa estar. es la regla, Sí. la regla del hogar, un lavadero donde esté bajo un árbol y un bote de agua, ¿no? Y llego, me lavo la cara, me lavé la cara, cuando me sequé la cara, no tenía nada. Muy bien. Seguimos con todo, cenamos, oramos por ese hogar y todo muy bien. Y nos vamos a la campaña. Cuando nos vamos a la campaña, en el camino, ya estaba de noche, y yo veo a una mujer que viene con una vara y traía una falda café y una blusa, no era la blusa roja, pero traía otra blusa, otro color. Y luego le digo a mi mamá, se me erizó la piel, le digo yo, esa es la bruja, mamá. Y luego me dice mi mamá, sí, me dijo, es la que Dios me mostraba en la mañana. Se acabó el tema. Seguimos avanzando. Mi esposo y el hermano iban adelante y no sé qué se dijeron, que ahorita les voy a decir. Yo no supe qué se dijeron. Bueno, ¿qué creen? Llegamos a la campaña y la campaña estaba cancelada. No hubo campaña. ¿Pero cómo? ¿Cómo vas a cancelar una campaña? No. Entonces, como eran las 8 de la noche, mi esposo dice, vámonos a Hermosillo. Y yo le digo, no, vamos a quedarnos. No, me dice, porque mañana es temprano, levantarnos temprano, vamos a la congregación, de ahí nos vamos al parque, entonces va a ser más pesado. Como a las 11, 12 vamos a estar en la casa. Decisión de ustedes, pero yo no me quiero ir. Vámonos. Agarramos la carretera y nosotros siempre, ¿qué creen que hacemos? Oran. Pues siempre oramos. Claro. Y entonces empezamos, Señor, cuida nuestro camino, guárdanos. Amén. Y entonces me dice el Señor, vuelve a orar. Y mándales un audio al grupo del parque para que sepan que ustedes van de regreso. Y yo, sí, Señor. Y empiezo a orar mandando un audio, Señor. Con el discernimiento. Con el discernimiento. Ok, eso me quiero que quede un quede poquito bien claro, sí. Con el discernimiento de sentirlo en el interior. Claro. Ok. Y entonces, porque ya habíamos orado, y el Señor discierne nuestra vida y otra vez vuelvan a orar. Y entonces estoy mandando el audio y empiezo a orar. Señor, cuida nuestro camino, guárdanos, líbranos de la muerte que nos quiera rondar. Y entonces empezamos a orar. Terminamos de orar. No pasó, ¿qué te puedo decir? 1 minuto, 2 minutos. Cuando le digo a mi esposo, cuidado, no había ningún señalamiento. Nada. Y nos salimos de la carretera. Haz de cuenta que nosotros venimos así. Se termina la calle porque es viene bulevar, pero viene un cruce. Como un cruce. Ok. Pero ya no sigue para adelante, sigue nomás el cruce. De 3. De 3. Y cuando venimos y se nos acaba la carretera, volamos un sifón de más de 6 metros de ancho y más de 3 metros de hondo. No traigo el video. 3 metros te lo voy a mandar. de ancho. No, de 6 de largo más o menos y más de 3 de hondo. Y solamente sentimos Pregúntame dónde caímos. No. Caímos en una tierra recién barbechada, sin piedras, sin ramas. Dios nos guardó de una manera extraordinaria. Sí salimos golpeados, sí nos golpeamos. La más lesionada fue mi mamá.
¿Quiénes iban? Íbamos como 13, 14 personas. ¿En el mismo carro? Es que traemos una van de 15 pasajeros. ¿Ok? Eran un montón. Y entonces, ahí la más lesionada fue mi mamá. La que el Señor le había mostrado todo desde el principio. Pero entre semana una hermana me habla y me dice, pastora, el Señor me mostró un accidente. Ah, sí, ¿cómo? Que estaba un camino oscuro y se hacía un remolino en medio. En serio, hermana, pues vamos a orar, vamos a ver que el Señor a quien quiere librar. Bueno, pasa eso. Yo me bajo corriendo y lo primero que me acuerdo es que había un hermano que nosotros conocemos, dijimos, está en Obregón. No sé en dónde estoy, pero sé que está cerca de Obregón. Uh-huh. Y le marco y me dice, ¿dónde está? Hermano, le dije, está aquí en Hermosillo, aquí en Nauja. No, estoy en Hermosillo. ¿Cómo? Le dije, acabamos de salir a la carretera, todo eso. Grábeme, ¿dónde está rápido? Y yo rápido grabé, o sea, rápido en el susto, fue de córrele. Sí. Y a lo lejos veo una moto que viene y le digo, le hicimos la parada, ¿qué pasó? Nos salimos de la carretera. ¿Cuántos se mataron? Porque en ese lugar se ha matado mucha gente. ¿Cómo vas a creer tú que una camioneta va a pasar y pase por encima? No se puede. En cuanto entraron las llantas, debió haber caído la camioneta de pique. De pique, ¿no? Automáticamente los mecánicos no lo creen porque se lo platicamos. Uh-huh. Pero no porque... Yo creo que se le ha aumentado la fe a 2 que 13 mecánicos que han visto ese carro. Sí. ¿Y qué pasó? Esa noche vimos la mano de Dios, sí salimos algunos lesionados. Dios movió a ese lugar de una manera de que la gente llegaba y decía, ¿dónde están los pastores de Hermosillo? Son los pastores de Hermosillo, tuvieron un accidente los pastores. Dios nos bendijo porque mientras que mi esposo hablándole a los policías de Cristo, uno se reconcilió con Cristo, el Señor mandó a personas que andaban ebrias a que nos ayudaran a mover camiones. Todos. Mano de Dios sobre nuestras vidas. Dios ha sido tan bueno, pero Dios nos ha dotado como iglesia con el don de discernimiento, porque estamos en el... de eso se trata este tema, ¿no? Claro. De las cuestiones espirituales. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Dios mueve su mano a su favor. Si fue un día muy difícil, muy complicado. Mi madre estuvo 2 días, vimos la gloria de Dios, porque lo primero que le dijeron que se había fracturado la columna, y nosotros orando. Mi madre pues es una mujer muy trabajadora también. Ella y mi papá pues iban al hospital a repartir comida al hospital del DIF. Uh-huh. Ya después del duelo partió mi papá. Mi madre volvió a retomar este trabajo hace como 2 años de nuevo, y siguen yendo los lunes, un lunes sí, un lunes no. Entonces le decía a mi mamá, Señor, todavía tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Y fue un sufrimiento, la verdad que sí fue mucho sufrimiento, pero Dios nos guardó. ¿Qué pasa? Que luego que la pelvis, tampoco era la pelvis, y bendito Dios, fue milagro tras milagro. Mi madre salió caminando de ese lugar, cosa que nadie lo podía creer, ni los médicos. Entonces, hasta el día de hoy sigue ahí con una lesioncita, pero estamos orando y creyendo que Dios va a terminar su obra. Cuando volvemos al parque, el carro se apagó. No lo pudieron prender hasta el día siguiente. Y nosotros siempre que salimos, ¿qué hacemos? Oramos, Señor, así como nos llevan, nos regresas a la casa. Ese carro lo hicieron prender. Le habló otro hermano, es que hay un botoncito que se hace que se bloquee para que no pasen cosas peores. Okay. El caso que arreglaron esa situación, ese carro llegó a la casa y se descompuso. Bendito sea el Señor. Yo me quedé allá en Navajo, en el hospital, con mi mamá. Pero cuando yo regreso al siguiente domingo en el servicio, porque si hubo servicio el domingo, uh-huh. Para mediodía ya estaban en el parque, okay. Nosotros en el hospital, ahí no se cancela, está lloviendo, tronando, ahí no se cancelan los servicios. Sin falla, ahí no. El domingo. Ahí el domingo es el domingo. Y entonces, porque hay mucha gente que no pueden congregarse entre semana,
y que solamente pueden los domingos, y ese ha sido un oasis en medio del desierto. Yo siempre les digo, es un oasis en medio del desierto. Van y beben agua, se fortalecen y vámonos. Me dice mi esposo, ¿qué crees? Sí. ¿Te acuerdas una señora que venía en la noche? ¿Se acuerdan que mi mamá y yo ya habíamos hablado? Sí. Y que mi esposo y el hermano venían hablando no sé qué, pero pues no supimos. El hermano le dijo a mi esposo, esa es la bruja del pueblo. O sea, ya lo habían sentido ustedes, pero al mismo tiempo le pero estaban ellos, confirmando. Ellos enfrente y nosotros atrás. ¿Ok? Entonces, hace como 2-3 meses, me dice el hermano, ¿te acuerdas de...? Porque es que así hablan bien igualados. Sí. Y me gusta mucho cómo hablan allá. Tenemos muchos hermanos de Navojoa y nunca podemos hablar que nos hablen de usted. Y nos dice, ay, ¿te acuerdas de la bruja aquella del pueblo? Sí. Ya se convirtió a Cristo, me dijo. ¡Gloria a Dios! ¿A poco ¡Gloria a sí? Dios! Sí. Esa es una victoria bien grande. Entonces, eso es algo que nos pasó hace poco y hemos tenido unas experiencias bien fuertes. Sí. En verdad, muy fuertes, y Dios nos ha fortalecido, Dios nos ha guardado, nos ha librado del lazo del cazador y de la peste destructora. Sí, somos testigos del poder de Dios. Muchísimas cosas que podría decirte sobre estos casos. Una vez andando en Puebla, salimos de Puebla, me invitaron a Puebla a predicar. Cuando salimos esa noche, tuve un sueño muy fuerte, y en el sueño era de que me pusiera a orar por la familia y por todos. Y tempranito salimos de ese lugar, y ese hermano empezó a, sí, vámonos, súbanse. Y él no está acostumbrado a dar raite. Bueno, te estoy hablando, esto te lo estoy diciendo de hace 18 años. Entonces, el hermano empezó a dar raite y me dice, no sé ni por qué vengo dando raite. Y tuvimos de la nada, el carro, luego supe que era la flecha, se le salió la flecha, en tonelada. ¿Y dónde crees que quedamos derechito? ¿Dónde? Quedamos derechito en un altar de la muerte. Ay. Así derechito. Nada es casualidad. No. Y entonces, obvio, volvimos a orar. Y uno de los jóvenes, en el nombre de Jesucristo, querían matar a mi hermana Betty. Le salió volando. En el nombre de Jesucristo. Bueno, después hubo una serie de cosas en casa. Una tras otra, un fin de semana tras otro, un fin de semana tras otro. Desgracias fuertes. Y le fracturaron la pierna a mi hermano, un accidente, un reversazo, mi padre bien grave. Empezaron a pasar cosas, que una de mis hijas rápido a cirugía, o sea, cosas pero cada fin de semana. Y mi esposo lleva el carro al taller, y ahí en el taller, en la cajuela, traía una Santa Muerte roja con muchos animalitos. ¿Quién no les echó? No sé. Pero igual, en el nombre de Jesucristo, Padre, todo eso, vámonos fuera. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Yo creo que por eso puedo hablar bien de este tema, porque somos testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Para conocer que sí existe, pues. Para reconocer que Él es soberano. Así es. Él es todopoderoso. Cuando dice la Escritura que delante de su presencia toda rodilla se va a doblar, es porque todos. Entonces, dice que a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios en un lugar no va a haber nada que se pueda enfrentar a nuestro Dios todopoderoso. Exactamente. Y estamos hablando de las huestes de maldad, cosas de todas ellas. Y pasa que al tiempo, después, a los años, mi esposo me acompañó de nuevo a Puebla, y en ese lugar oraron por nosotros, igual. Y a uno de los pastores y una pastora decían, no, es que a ti te la tienen jurada. Y te la tienen jurada. Y yo le dije, sí. Ya se acordaron de los primeros testimonios del parque. Y cuídate los chamanes. Sí. Y te vamos a matar. Sí. Y entonces sí,
Y no te ha pasado nada porque estás en la hueco de la mano de Dios. Qué bueno. Porque tu vida está en las manos de Dios. Y yo lo he creído. Y así lo he creído con los míos y con mi esposo, mi familia, con todos. Y después tuvimos un retiro de damas. Y trabajo mucho con las damas. Somos somos un remanente muy atrevido para la gloria de Dios. Y el camión, cuando veníamos de Quino, ya ves que está también un altar ahí a medio lugar, a medio camino. ¿De verdad? Ahí nos pasó lo mismo que el camión, hacía 18 años. Se le salió la flecha al camión. ¿Y dónde quedó? Derechita. Entonces, mi vida está confiada en Dios. Sé quién es el que está conmigo. Sé quién es el que nos guarda. Y también sé que no es cosa de juego. Así es que nosotros tenemos que tener cuidado de no estar abriendo puertas al enemigo. ¿Cómo las puedo abrir? Cuando sigo con mis mismas conductas y hábitos destructivos. ¿Cómo puedo conseguir? Bueno, creyendo tú que no va a pasar nada, una lectura de manos, ¿cómo se dice? Una leída de horóscopo, un libro de magia negra, magia blanca, perdón, pero no. No. No podemos decir que hay magia blanca, no. No Todo existe. eso son espíritus demoníacos y sí lo son. Y el Señor Jesucristo los reprende de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo? Siempre les invito, no vean películas de terror. En la mayoría de las películas hacen actos satánicos en vivo. Se transmiten Conjuros. de tele a hogar. Obvio. Mira, fíjate algo bien extraordinario, ¿eh? Vamos a fijarnos en el También, tiempo. sí. Todavía tenemos. Todavía tengo 5 minutos. Ok. Pero fíjate, algo que pasó. Como dice la canción, es algo real que pasó, ¿no? Ajá. Estamos en el parque. Y entonces llega un misionero. Y luego dice, yo soy misionero y ando por toda la República y luego. Y dijo, ¿puedo dar testimonio? Claro que sí, adelante. Cuando el Señor nos dice no pasamos el micrófono. Sí. Y luego, sí, claro que sí. Y empieza el varón a hablar y empieza a decir. Y luego dice, les aconsejo que no estén viendo películas de terror porque luego los demonios salen de la tele, dijo, y se va y se impregnan en los techos, en las ropas, en las camas. Y empezó a hablar el varón y bueno, nosotros, no, pues vamos a hacer caso. Ok. Bueno, y empezamos a orar, para todo oramos, ya sabes. Y cuando estamos orando, sucede algo. Que Dios le bendiga, que le vaya muy bien. Jamás lo volvimos a ver ese hermano. Pero al día siguiente nosotros teníamos un hábito de ir a orar los lunes a diferente hogar de los hermanos que van al parque. Y en una de esas, en el hogar que nos tocó, estamos orando y adorando. Y bien bonito el servicio, ¿no? Así como de barrio, pero en los hogares. Okay. Cuando de pronto pasa un varón y luego me dice, me compran, traía como unas ollitas, porque no he comido. Y nosotros le dijimos, pásale, ahorita te vamos a dar comida, pero no te las vamos a comprar, pero te vamos a dar comida. Porque era algo así, idolatrías, traía ahí unas cosillas ahí. Entonces, pues no. Y le dijimos, pero vente, te invitamos a comer. Ok. Se vinieron a comer. Pero cuando está la alabanza y que tocó la predicación y luego de pronto a ese varón se le manifestó un espíritu demoníaco. Mira, mis ojitos bellos que lo vieron, te lo dice. Tú sabes que cuando un patio está bien barrido o barrido constantemente, la tierra se pone dura, ¿ok? ¿Sí? Okay, sí. Porque barres muy seguido y se va apalmando la tierra, que queda duro. Ese varón, cuando empezamos a orar por él, sus manos rasgaban la tierra. Hoyos hizo con sus manos. Hoyos. Horrible.
y le hacía como si fuera un animal. Y empezó a babear, espumarajear, cosa fuerte. Y el Señor Jesucristo lo hizo libre. Entonces, cuando él estaba en ese trance, se quitó la camisa y la aventó. El Señor hizo el milagro en su vida. Dios lo hace libre. Y cuando ella estaba tranquila, le ofrecimos agua. Y luego le dice a mi esposo, le dice al pastor, toma tu camisa. No, le dijo, porque en esa camisa, cuando yo estaba viendo una película, dijo, se me metieron demonios a la camisa. De 50. Se puso esa camisa. No, dijo, quémenla. Dijo, yo no la quiero. Ah, caray. Ahora, vuelvo a lo mismo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sí hay cosas. Sí hay situaciones. El enemigo no está jugando a destruirnos. La palabra de Dios dice que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Aprovechando cualquier oportunidad mínima. Y te quiere a ti y me quiere a mí. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que Dios tiene un plan para cada uno de los que estamos en esta hora, en este lugar. Así es. Puedes creer en lo que quieras, puedes creer en lo que tú quieras. Que te funcione, no sé. A mí me ha funcionado Cristo Jesús. ¿Puedes hacer con tu vida lo que tú quieras? Sí, Dios te ha dado un libre albedrío, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Así es. ¿Van a haber muchas cosas que se te van a ofrecer en esta vida? Sí, muchas, pero no todas te van a edificar, no todas te van a ayudar. Así es. ¿Verdad? Entonces, Dios ha sido bueno, soy testigo del poder de Dios, creo que estamos en tiempos complicados. Sí, estamos en los últimos tiempos. También creo que estamos en los últimos tiempos. Mira que dice Mateo 24, dice que las señales se están cumpliendo. Dice, hay un cantito que canta mi amada hermana, dice, antes, dice, la tierra fue destruida con fuego, dice, ahora va a ser con agua. Ahora un agua será. Y miren todo lo que está sucediendo. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de esta humanidad. Porque cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, Él no hizo acepción de personas. Él fue a la cruz por ti, por mí, y todo aquel que en Él crea, le clame, va a ser salvo. Y no es hablarles de religión, es hablarles de Cristo Jesús. Estamos en tiempos complicados, sí, yo me siento muy honrada, ¿sabes? Me siento muy honrada de estar en esta hora, en este lugar. El trabajo de pastora es un poco complicado todavía en el 2025. Hemos visto que todavía muchos dicen, es la esposa del pastor. Muchos dicen, es la hermana Beatriz. Muchos dicen, es la pastora. Yo les voy a decir algo. El término que utilices para mí está bien. Yo solo sé que soy hija de Dios, comprada a precio de sangre, redimida por Cristo Jesús. Y si a mí me dicen pastora, está bien. Si me dicen hermana Beatriz, está bien. Si me dicen Beatriz, está bien. Yo sé quién soy, sé dónde estoy fincada, sé que estoy sobre la roca que es Cristo Jesús. Sé que en estos tiempos Cristo ya viene por su iglesia. Tengo la responsabilidad de decírselos, que se arrepientan y se conviertan y que regresen al Padre. Si hay muchas personas que creían, caminaban y hacían la voluntad de Dios, no estoy en este momento para preguntarles por qué te desviaste. No, estoy para decirte que el Padre todavía te tiene tu vestido y tu anillo. Así es que regrésate, y yo estoy bien contenta. Cuando me llegó esta propuesta, yo dije, sí, claro que sí, por supuesto. Qué bueno, qué bueno. Y estoy aquí con mucho gusto y gracias por la oportunidad. Y
Gracias a Y, usted por su tiempo, porque su tiempo es muy valioso y yo sé que afuera la están esperando para un montón de cosas. sí, algunas No, actividades. ¿dónde la podemos encontrar si nos interesa? Uno quiere encontrarla al pastor, a usted, para congregarse. ¿Dónde da las sesiones? Mira, nosotros estamos en el Parque El Mundito, Ok. en el centro de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Todos los domingos a las 3 de la tarde estamos como Ministerio Parque Hermosillo para Cristo. Así nos puedes encontrar también en Facebook. Ah, Y ahí estamos, con mucho gusto los recibimos. Nosotros, ¿sabes cómo nos manejamos? ¿cómo? Te voy a decir. Nosotros sí les preguntamos, ¿dónde vives? ¿Para qué lado vives? Vivo al sur. Ah, bueno. Tenemos hermanos pastores al sur. Al norte, donde nos congregamos también al norte. Al este, a donde quiera. Y hay muchos hermanos que no pueden, que ya saben que son, ellos mismos dicen, nosotros ya somos de aquí. Bueno, pues hay algunos hermanos que todavía están ahí. Y nuestro trabajo como misionero que es, viene gente de muchas partes del mundo, te puedo decir. Se levantan, se restauran, se regresan. Ha habido muchos que nomás llegan y dicen, solamente quiero que oren por mí porque mi camino es largo. Se regresan a sus lugares. Y nos gusta. ¿Sabes? Yo pienso que el pastorado inicia en el don del servicio. En el don de servicio. Y fue algo que nos dejaron bien marcados, al menos mis papás. Era el de servir a los demás. Yo creo que por eso no se me ha hecho complicado. Y mi esposo, que también es un hombre, pero bien activo y siempre al pendiente. Tenemos el don de servicio ya, yo creo que lo traemos en la sangre. No se nos complica. Y quiero decirles algo, Hace 2 semanas estaba yo en ese lugarcito, ponemos unas sillitas que tenemos ahí. Uh-huh. Y yo me posicioné en la parte de mero atrás, observando. Y cuando estaba observando, dije yo, Señor, aún siento que estoy en el primer mes. Aún siento que todavía no llega ese mes. ¿Sabes por qué? Porque lo hacemos con gozo. Lo hacemos con gratitud. No somos perfectos. Quiero que quede algo bien claro. No somos un matrimonio perfecto, no somos unos papás perfectos, a lo mejor no somos unos hermanos perfectos, ni unos pastores perfectos. Siempre les decimos que el blanco perfecto es Cristo Jesús. Uh-huh. Tengo muchas fallas, tengo muchas cosas que que tienen que ser restauradas, cada día ser mejor. Pero lo que sí tengo convicción es que soy una hija de Jesucristo y que yo les predico relación con Dios, salvación en Dios, no religión. Religión no salva. Cristo es el que salva. Así y eso es algo que tiene que quedar bien en claro y me siento bendecida, me siento privilegiada de conocerlos, igualmente, de que abran las puertas de este estudio y sé que Dios tiene propósitos y sé que esto que están haciendo Dios lo va a prosperar. Hace algún tiempo me decía mi hija, mamá, dice, desde que traían el proyecto de su trabajo. Uh-huh. Le dije, hay que estar orando por estos chicos. Claro que sí, porque conocen de la palabra, pues, y sabe que todo lo arreglamos orando, sí, y accionando. Así y entonces, el estar aquí, me siento bien contenta, agradecida, me siento honrada, privilegiada. Así es que Dios bendiga sus vidas de una manera extraordinaria, y no nomás su vida, sino su camino, que todos sus caminos sean prosperados conforme a la voluntad de Dios, y que sobre toda cosa guardada guarden su corazón. Y si ustedes en su corazón está el buscar siempre de Dios, todas las cosas les va a ir muy bien y todo les va a ser prosperado. Así es que ninguna arma forjada contra ustedes prosperarán si lo creen. Si ustedes lo creen, así va a ser,
y es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de clamar a Cristo. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en tiempos finales. Ahora sí que, como dijo el canto, ya las señales se están cumpliendo. Sí. Se están cumpliendo toditas. Toditas. Así que, con gozo. Pastora Beatriz, nos honra mucho tener a gente como usted aquí. Estoy emocionado. Antes de empezar este proyecto, yo lo primero que pensaba era tener gente como usted aquí en el podcast. Usted era la meta, tenerla aquí en el podcast, usted era la meta. Oh, Me privilegio. enorgullece mucho tenerla aquí. También los temas que tocamos son muy fuertes. Próximamente me gustaría una parte 2 completamente, me gustaría, para también traer lo bonito que es la iglesia, los testimonios bonitos. Así como también existe lo malo, también existe, por supuesto, y principalmente lo bueno, que en estas vidas predominan lo bueno. Esto nada más fue para que conocieran un poquito, fue una temática que nosotros le dimos enfoque, más sin embargo no representa todo lo que es, representa solamente una porción pequeña, pero con gusto les podemos próximamente presentar el otro lado, que es algo muy bueno que engloba. Hermanos, me despido, fue un gusto hacer este capítulo, un honor, y se nota mucho en mi felicidad, así que nos vemos. Se nota que me quieres y yo te estoy queriendo poco a poco y no se debe. Estoy mejor soltero, pero si te veo, quiero que estés en mi habitación. Ella no es puta, es alegre y diva, destaca movilidad de cognitiva, como reto Tokio, como ponen inglés, pasemos por todo el mundo en la última salida, estamos en lo, vamos paso a paso, déjame recuesto en tu regazo, acércate despacio y llévame al espacio, jugando en las estrellas nos seguimos columpiando, yeah. Que nadie se entere que estamos haciendo, que estamos moviendo hacia dónde va. Es una peli de tiempo, dejar que fluya natural.